Voces, plataforma de difusión cultural. Entre Voces, con Cheli O. Les agradecemos por acompañarnos en una emisión más de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente en el Espacio Creativo. Nuestra invitada del día de hoy es Jacobina de Rivera, viajera mextonian por convicción. Ha visitado 497 países y nos va a hablar de lo que implica la inmersión en la cultura de cada país que ha visitado. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Bienvenidos. Nos encontramos con nuestra invitada Jacobina de Rivera, de 32 años, mextonian por decisión, trotamundos, 76 países recorridos y contando, soñadora imparable y burner. Pues bienvenida al programa, Jacobina. Muchas gracias por la invitación. No, es un gusto. Ahorita precisamente estábamos comentando cuando te veía bailar en el grupo folclórico de la UAC. Qué grata experiencia, ¿no? Eso fue como hace 15 años. ¿Cómo cuánto tiempo estuviste? Ahí, no sé, probablemente 8 o 10 años. Sí, fue un gran periodo de mi vida. ¿Desde ahí empezaron los viajes o fue posterior? Ahí empezaron. Mi primer viaje fue con la compañía. Mi primer viaje fuera de México fue a Perú. Fuimos a representar a México a un festival de folclore en el norte de Perú y de ahí fue imparable. A ver, platícanos, 76 países visitados. ¿Puedes mencionar solo algunos y que nos platiques cómo te preparas para un viaje? Claro. Por ejemplo, del continente europeo, que son 50 países, me faltan 12 por recorrer. Estoy en ese intento. De hecho, para el 2025, una de mis grandes metas es alcanzar los 100 países. Nos faltan 24. He estado en 4 continentes. He recorrido varios lugares, he duplicado varios países. Sin embargo, en esta idea, mi meta en la vida es pasar por los 197 países y justamente estamos viendo cómo se puede alcanzar esa meta en los próximos 10 años. Para prepararme, ha sido todo un tema de investigación, de cómo ir, cuestiones de seguridad, organizaciones, hacer mucho networking alrededor del mundo para tener la información de seguridad o de a dónde ir, como mujer, cómo estar segura, porque hay lugares muy densos para las mujeres, sobre todo porque yo viajo sola, yo viajo como mochilera. Yo creo que de los 76 países, los 50 los he hecho sola. Y aparte de esa investigación, ¿de qué manera un viaje puede enriquecer a una persona no solamente por las experiencias, sino por la cultura? ¿De qué manera te has enriquecido culturalmente? Creo que viajar, sobre todo sola, me ha permitido abrir mis horizontes de todas las maneras posibles. He aprendido lo que es la diversidad, he aprendido la empatía, he aprendido que no importa quién me crea en el mundo, hay un lugar donde no soy absolutamente nadie, donde no entiendo lo que está sucediendo, donde tengo que aprender a adaptarme, aprender a sobrevivir, aprender a seguir las circunstancias. Entonces ha sido un viaje de vida muy enriquecedor, en el cual he aprendido a dialogar con las personas, he aprendido a comunicarme mejor, a comunicarme en diferentes idiomas, también cómo cada idioma va modificando la manera en que uno piensa, porque cuando uno aprende un idioma no solamente está aprendiendo la gramática o la lingüística o la fonética, sino toda la cultura que viene detrás de ello. Todo lo que conlleva. Y platícanos de ese evento al que asistes, el Burning Man. Sí. Platícanos un poco en qué consiste. Burning Man es mi lugar feliz del mundo. Como mencionaste, he pasado por 76 países. El lugar más hermoso que he visto siempre es Black Rock City, en Burning Man. Este año acabo de regresar de ahí. Ha sido uno de los más complejos en la historia de Burning Man. Pasamos por 2 huracanes en el desierto.
y eso me ha preparado para pasar creo que es una de las circunstancias más complejas que he hecho en mi vida, sobrevivir esos 2 huracanes ahí. Es una ciudad que construimos, una ciudad temporal de 80,000 personas, que no solamente existe durante una semana. Por una semana es la 3ª ciudad más grande de Nevada. Y estoy trabajando para ellos, estoy colaborando con ellos. Llevo 8 años y aún no sé muy bien qué es Burning Man. Yo voy por el arte, yo voy por las personas, por las experiencias, por todo el amor y la gratitud que recibo al estar ahí. Y una vez vi en internet que se mencionaba como Burning Man es una experiencia transformativa. Y sí me lo parece. Cada que voy, la persona que entra es distinta a la que sale y me permite ser o experimentar nuevas maneras de ser ahí, porque realmente tú puedes ser la persona que quieras ser y te puedes ver como tú quieras, porque es la libertad absoluta. ¿Cómo cuántas personas se reúnen en ese? 80,000. 80,000 de todo el mundo. Mayoritariamente estadounidenses, pero sí, somos de todo el mundo. Y platícanos también del proyecto de The Secret Society, la Sociedad Secreta Mexicana. Sí, como mencionabas, me considero mextonian porque soy mexicana, pero vivo en Estonia. Estoy buscando la nacionalidad de Estonia por diferentes motivos. Uno de ellos es que con el pasaporte europeo es más sencillo pasar por los 197 países, porque después de 76 la lista de países fáciles se va reduciendo. Secret Mexican Society es un proyecto de comida mexicana que se creó en Estonia. Nosotros no solamente vendemos comida, sino vendemos la experiencia del México mágico musical. Entonces vendemos comida con máscaras de luchador, vendemos comida con los sombreros, con megáfonos, y es toda una experiencia disruptiva para los estonios porque no hay un proyecto en esa parte del mundo que esté intentando hacer negocios como lo estamos haciendo nosotros. Ay, espectacular. Por eso estabas mencionando un poquito lo de la lotería. Sí. La lotería mexicana. Sí, es toda una parte de un proceso de educación cultural que estamos haciendo, porque los estonios les gusta mucho la cultura mexicana, pero lo que saben de la cultura mexicana es relacionada o al narcotráfico o a las novelas. Y lo que nosotros queremos traer es justamente la cultura per se, no solamente gastronómica, sino cómo es ser mexicano, cómo es lo surreal de nuestra realidad, que no se puede ver a partir de esas nociones de cultura. Entonces, la idea es la educación de diversidad, educar a la sociedad europea, norteeuropea, relacionada a estas expresiones latinoamericanas, especialmente la mexicana. Ahorita que mencionas del surrealismo, precisamente un extranjero decía que los mexicanos somos muy surrealistas por el ahorita. Sí. Porque no sabemos cuánto tiempo es exactamente el ahorita. Puede ser 1 minuto, 2 horas, 3 horas, la 2 eternidad. días, o tal vez nunca. Sí, totalmente. Entonces sí somos un país muy, muy surrealista. Pues con eso nos quedamos y regresamos con nuestra invitada. Vamos a nuestra cápsula literaria y regresamos. Cápsula literaria. Entre voces con Cheli O. La adaptación de las novelas de culto admiradas por un público entusiasta plantea problemas específicos. La adaptación realizada por David Lynch de la novela de culto Dune de Frank Herbert y la que hizo David Cronenberg a partir de la novela de culto El almuerzo desnudo de William S. Burroughs. Dune de Lynch fue una película de alto presupuesto dirigida a los lectores que habían instituido el culto en torno a la novela de Herbert. Aunque era muy fiel a su fuente, la película fracasó porque no logró complacer a los fans de la novela. Por otra parte, la adaptación muy libre de que Cronenberg hizo de la obra de Burroughs sí fue aclamada por la crítica como un éxito artístico, aunque en las salas de cine su recorrido fuera menos exitoso. En su clásico libro Cult Fiction 1992, Thomas Reed Huizen define el libro de culto como aquel que parece no solo hablar a sus lectores, sino con ellos. Como nos dice, un libro adquiere un
estatus de culto sobre la base de la respuesta del lector en lugar de las intenciones del autor. Normalmente los fans de los libros de culto proyectan en el libro muchas de sus propias preocupaciones. Los libros de culto crean redes de lectores que los admiran apasionadamente, pero también grupos paralelos de lectores que rechazan como triviales o irracionales esos mismos cultos. Las novelas de culto aparecieron en Europa romántica. Wissen cita Werther de Goethe como la primera novela de culto, pero provienen ahora principalmente de los Estados Unidos, donde pasaron a estar estrechamente asociados con las preferencias los estudiantes universitarios en la década de 1960 por ciertos textos contraculturales. Wissen no hace distinción entre lo que se llama libro de culto entre escritores y libro de culto entre lectores. Dune de Frank Herbert es un libro de culto admirado por sus fans, pero no tanto por los críticos literarios, mientras que El almuerzo desnudo de William Burroughs es un libro de culto entre escritores, ampliamente aceptado por el establishment literario dentro y fuera del mundo académico. Ambas categorías se pueden fusionar, si bien mientras las novelas de culto entre lectores dependen esencialmente de la identificación del lector con un personaje individual de dimensiones míticas, las novelas de culto entre escritores destacan porque el autor es admirado por los autores aspirantes o ya establecidos, debido a su romántica condición como artista original. Esto explica además por qué los libros de culto se encuentran en ambos lados de la línea divisoria canónica y por qué no pueden simplemente identificarse con el pulp o ficción popular. Las adaptaciones cinematográficas de Dune de David Lynch y El almuerzo desnudo de David Cronenberg reflejan esta dualidad entre los cultos generados por lectores y escritores. Es más difícil adaptar con éxito una novela de culto entre lectores, ya que la versión de la película tiene que enfrentarse a la resistencia de su público principal, los mismos que crearon el culto, dado que estos tienden a desconfiar de interpretaciones distintas de la propia. Por el contrario, quienes admiran las novelas de culto entre escritores suelen cuestionar al adaptador por eludir los problemas de la traslación de textos literarios complejos al lenguaje fílmico. Estas adaptaciones están, sin embargo, menos condicionadas por las exigencias de sus admiradores, ya que generalmente reaccionan con entusiasmo más moderado hacia el libro amado que en el otro tipo de culto. A pesar de las diferencias, ambas categorías del campo de la adaptación cinematográfica son simbióticas, porque requieren una lectura anterior o posterior de la novela de culto de dar sentido completo a la película. La cálida respuesta lectora llevó a Herbert a escribir Dune 1965 a partir de un cuento originalmente publicado en 1963 en Astounding Science Fiction. Dune, galardonada con el Nebula en 1965, y el Hugo, inició una serie compuesta por El Mesías de Dune, Hijos de Dune, Dios Emperador de Dune, Herejes de Dune y Casa Capitular Dune, a las que a la larga se han sumado muchas otras novelas escritas por otros autores. El culto nacido entre los estudiantes universitarios estadounidenses a partir de la novela original contaba ya con 10 millones de adeptos en todo el mundo en 1984. Cuando la película de Lynch fue estrenada, Dune es una épica ópera espacial a gran escala que narra la caída de la casa de Atreides unos 8000 años en el futuro, orquestada por el emperador Shaddam IV y los enemigos del duque Leto Atreides, los Harkonnen, Paul Atreides, el hijo adolescente del asesinado duque, y de su concubina, la maga de la hermandad Bene Gesserit. Dama Jessica se convierte en el líder de los Fremen, un pueblo que vive en un planeta desierto de Arrak. El gran tamaño del culto literario de Dune significa que si su público principal rechazaba la película, no se podría recuperar la inversión. Esto es en parte lo que sucedió, pero otros factores hicieron que Dune, en palabras de Sikov, un fracaso colosal. Su productor Dino De Laurentiis, quien acabó arruinado, supuso erróneamente que Dune atraería tanto a sus lectores como el público que había dado la bienvenida a la Guerra de las Galaxias de George Lucas, película basada también, aunque remotamente, en Dune. Laurentiis contrató a David Lynch para redactar el guión y dirigir la película, con la expectativa de que toda la saga sería filmada. El propio Herbert le dio su aprobación al guión de Lynch. Sin embargo, Lynch se queja de que estaba atados de pies y manos desde el principio al no tener
tener derecho al montaje final y al tratar de proporcionar a los productores lo que ellos querían más que lo que yo quería. Tan profunda fue su decepción ante la obra acabada de Lynch, incluso repudió una versión especial de 190 minutos hecha para la televisión estadounidense con todo su material filmado. No obstante, la mayoría de los críticos de hoy estaría de acuerdo con Miguel Juan Payán, quien llama la película de Lynch el fracaso imaginario, defendiéndola como una pequeña joya extremadamente respetuosa con la novela de la que parte. Regresamos con nuestra invitada Jacobina de Rivera y bueno, como lo menciona, ser mujer y viajar pues no es una cuestión sencilla. Nos estás platicando que tienes una organización con unas mujeres que también viajan. A ver, platícanos de esa organización. Sí, por azares del destino terminé voluntariando como account manager del Instagram de una organización de mujeres. Son como 20,000 personas que se dedican a viajar. O sea, tienen sus trabajos, tienen sus oficios, pero mayoritariamente nos gusta viajar. Y entonces compartimos información, compartimos guías, compartimos varias experiencias de cómo viajar en el mundo, cómo viajar de manera segura, cómo hacerlo siendo mujer, porque sabemos que la condición de ser mujer en el mundo puede ser muy compleja. Y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora. De hecho, en el 2024 nos vamos a ir a un safari a Namibia, que vamos a pasar por Namibia, Botswana, Zimbabue, y en el 2026 a una expedición a la Antártica. Entonces son experiencias de viaje que son fuera de lo común, que no es como, bueno, nos vamos a ir a la Europa comercial, sino nos vamos a ir a los lugares más difíciles del mundo, juntas. Son grupos de 20 mujeres, que justamente se busca hacer un viaje seguro donde todas podamos disfrutar, donde todas podamos conocer y aventurarnos más allá, porque yo no he llegado a esa África del Sur y me gustaría ir con estas personas que ya conocen, que saben, que tienen todo el know-how de cómo hacerlo, para yo aprender y luego poder ir sola a explorar el resto del continente. ¿Y de qué manera se están preparando para ese viaje? No solamente físicamente, porque supongo que van a tener que llevar un trayecto largo. Platícanos de qué manera se están preparando. Sí, por el momento es un viaje que se está organizando con una agencia especializada que ellas manejan. Y es muy interesante porque comenzamos a hablar de nuestras experiencias, de otros viajes y ver como, ok, ¿qué se necesita para sobrevivir un safari en Botswana? Entonces empezamos a compartir esa información, empezamos a hacer investigación cada una por nuestras cuentas y tenemos un grupo por viaje especializado para decir, ok, esta es la información que necesitamos, estos son los tips de seguridad, esto es lo que necesitas en el equipaje, porque evidentemente lo que necesitas en el equipaje para ir a Botswana a un safari no es el mismo que necesitas para ir a la Antártica. Entonces es todo un proceso de investigación de visas, de cuestiones legales, de seguros médicos, porque eso es lo que he aprendido en la vida. Cuando uno viaja necesita un seguro médico, procesos de investigación de cómo funciona el dinero, las tarjetas, los bancos, hay internet, no hay internet, hay señal de celular, no sabemos. Entonces es todo un proceso que a mí me parece fascinante, es muy emocionante para mí ir develando esa realidad que es desconocida para poder sobrevivirla. Yo lo veo como un videojuego. Es como nivel 1. Y entonces ya pasamos ese nivel. Ahorita con los 76 países, me veo como nivel básico desbloqueado. Ahora voy al intermedio. De hecho, soy parte de una comunidad de viajeros que para ser parte de... Esa es mixta, no es solamente de mujeres, pero para ser parte de eso necesitas comprobar que has visitado por lo menos 50 países. Entonces es una comunidad donde todos compartimos el know-how. Hay gente que ya ha recorrido el mundo y va por su segunda vuelta. Entonces ahí preguntamos como, oye, ¿qué necesito para ir a Kirguistán? ¿O qué requiero para llegar al Congo? Entonces es todo un flujo de información, de amistad, de networking que estamos haciendo alrededor del mundo para cumplir nuestros sueños. ¿Y has pensado, por ejemplo, en tener una página web o una agencia especializada como para orientar a todas esas personas que quieren viajar y que a lo mejor
tienen ciertas dudas de cómo comenzar. ¿Has pensado en eso? Por ejemplo, ¿qué sería lo primero que le recomendarías a no solo una mujer, sino a cualquier persona interesada que viva en nuestro país? ¿Qué les recomiendas? ¿Que empiecen primero viajando por México o que de una vez vayan a otro país? ¿Cómo se pueden preparar? Lamentablemente, México es uno de los países más peligrosos en los que he estado. De 76 países, a mí me da mucha ansiedad estar en México. Entonces, creo que como mexicanos nos hemos entrenado muy bien para las circunstancias y eso hace muchísimo más sencillo ir afuera. Considero que México es un país maravilloso, que tiene muchísima riqueza cultural, muchísima riqueza natural, pero también hay todo un universo afuera que es posible hacer. Durante mucho tiempo a mí me dijeron que eso solamente era para los ricos, eso solamente era para los europeos, pero hay muchas maneras de hackear el sistema y una de esas maneras que yo les recomiendo mucho sería empezar por la guía del viajero de la Secretaría de Relaciones Internacionales, de Exteriores de México. Hay una página de internet donde uno se mete, está por destinos y ahí dice ¿cuál es la moneda? ¿Se necesita visa o no? ¿Hay algún problema que tengas que estar pendiente? ¿Un problema político? ¿Hay alguna guerra? ¿Se puede ir? ¿No se puede ir? ¿Se puede entrar? ¿Está bloqueado? Esa información está ahí, como mexicanos. Entonces, creo que esa es una muy buena herramienta. Yo tengo una serie de archivos, que les digo la Biblia, donde vienen todos los links de cómo encontrar vuelos baratos, las visas, todos mis procesos. Y uno de los links más importantes para mí es justamente la guía del viajero, porque ahí puedo descubrir lo que como mexicanos necesitamos para ir a algún lugar. Porque sabemos que de pasaporte a pasaporte cambian mucho las cosas. Claro. Y sí, en algún momento tuve un blog, pero también me era muy difícil estar generando todo el tiempo contenido. Yo prefiero viajar, prefiero conocer, prefiero tener mi experiencia interna y ya luego a lo mejor compartirlo como en estos espacios que me permiten hablar de ello. En algún momento tal vez regrese al blog, pero no sé. Ya veremos. Por el momento a vivir la experiencia. Sí. Y aparte de esos 76 países, ¿en cuál de ellos te ha gustado su cultura? No solamente su comida, su forma de vida, sus tradiciones. ¿En cuál te has sentido a gusto? Georgia, definitivamente Georgia. Es uno de mis países favoritos. Mi país favorito en Europa, definitivamente. La comida es maravillosa, si les gusta el vino es excepcional. La gente, a mí me parece que la cultura georgia es muy cercana a la cultura mexicana, como esta... la gente te acepta, la gente quiere convivir contigo a pesar de que hablan ruso o georgio. El folclore georgio es maravilloso, es muy fuerte, es un folclore bélico, que yo cuando lo veo es así, se me eriza la piel, a mí que me encanta el folclore. Y yo voy constantemente a Georgia, he vivido ciertas temporadas ahí y es un lugar que si llego al retiro, a la edad de retiro, yo creo que voy a vivir en Georgia. En Georgia. Wow. Sí. Pues maravilloso. Platícanos de tus próximos proyectos y si nos puedes compartir tus redes sociales. Claro. Bueno, por el momento ahorita estoy yendo hacia sureste asiático en diciembre porque yo huyo del invierno estonio. Vivo en Estonia. El invierno estonio son menos 25 grados y 3 o 4 horas de luz. Entonces, como mexicana, necesito mi sol y por eso me voy. Entonces, voy a ir a explorar ese lugar del mundo por 3 meses, dependiendo de las visas que me den, porque les damos visas para todos esos lugares, entonces la ruta es incierta. Pero si quieren seguir esta aventura, las redes sociales, mi Instagram es Jacobina, Jacob grande INA 316, o también secret.mexican.society en Instagram. Perfecto. Y aparte del safari que estás planeando, ¿hay alguno o algunos otros países que todavía quieres conocer? Voy a hacer los 197. Los 197. ¿Tienes alguno en especial, un preferido? Tengo que llegar a Corea del Norte. No sé cómo, tengo que llegar a Corea del Norte. Muy bien, pues ya lo saben, audiencia, si tienen la intención de viajar y de empaparse de la cultura de otras
países, de otras latitudes, pues pueden contactar a Jacobina de Rivera. Pues te agradecemos por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y nos despedimos de su programa Entre Voces, no sin antes recordarles suscribirse a su página Facebook Entre Voces por TVUAC. Yo soy Chelio, hasta pronto.